Las leyes estadounidenses establecen la cadena perpetua sin libertad condicional como uno de los castigos más severos, solo superado por la pena de muerte. Ambas condenas son objeto de intensos debates y uno de los argumentos que utilizan quienes se oponen a la prisión de por vida es que es tan inmoral como la pena capital, pues al igual que esta, implica que el reo muera tras las rejas. Sin embargo, cuando se trata de decidir entre una y otra como castigo por asesinato, de acuerdo a una consulta realizada por Gallup, se encontró que 6 de cada 10 personas en Estados Unidos considera que es preferible la cadena perpetua. De hecho, según un trabajo publicado por The Washington Post a finales de 2019, el nivel de apoyo para la condena a muerte por asesinato había disminuido en las últimas décadas. En ese contexto, el número de internos en prisión de por vida se incrementó. Según un estudio titulado Sin final a la vista, la confianza duradera de Estados Unidos en la cadena perpetua. Actualmente en el país norteamericano, donde la población carcelaria es de 1.4 millones, cerca de 204,000 individuos están cumpliendo esta condena, lo que equivale a 1 de cada 7 personas tras las rejas. En octubre de 2019, un joven llamado Jared se unió a los convictos supuestos a terminar sus días en prisión por la imposibilidad de obtener la libertad condicional. El juez del caso dijo que no quería que el reo tuviera la oportunidad de salir libre hasta que cumpliera 130 años. Se trata de Jared Chance, quien fue condenado de 100 a 200 años por la muerte de Ashley Young. Un espantoso crimen que tuvo como escenario la ciudad de Grand Rapids, sede del condado de Kent, en el estado de Michigan. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Ashley Regina Marie Young nació en Grand Haven, una ciudad del condado de Ottawa, el 14 de enero de 1987. Era hija de Christine Young y Ambrose Jernud, pero Christine tenía muchos años de relación con Dana Nelson, para quien Ashley era como su hija. Su nacimiento fue un regalo para la familia, porque con apenas 18 años, un médico le había dicho a su madre que no podría tener hijos. Pero, además, porque Ashley era una persona luminosa, una bendición para sus seres queridos. Era una mujer amable, siempre dispuesta a ayudar a los demás, que rechazaba que las personas fueran intimidadas. Era alegre, positiva, siempre estaba riendo y amaba la música y el baile. Su madre consideraba que era una persona crédula. Pensaba que todo podía arreglarse, que todos podían curarse y que todos podían ser felices. Escondía notas para que sus amigos las encontraran y su expresión favorita era: si te comprara una sonrisa, ¿la usarías? Ashley se graduó en la secundaria Grand Haven en el año 2005 y por varios años estuvo empleada en un hogar para adultos con discapacidades mentales. Antes de su muerte, trabajó en el centro de llamadas de un banco. Amaba lo que hacía y también a sus compañeros. Cuando se mudó a Kalamazoo, tomó clases en la universidad comunitaria y estaba por graduarse. Planeaba ir a la Universidad del Oeste de Michigan para formarse en idiomas y cultura. Según sus familiares, se sentía fascinada por estos temas y estaba estudiando para convertirse al Islam porque su novio, con quien tenía mucho tiempo de relación, era musulmán, aunque en el momento del asesinato se encontraban separados. Antes de su desaparición, Ashley le dijo a su madre que había hablado con Jared Chance, un amigo a quien había dejado de ver por años, después de que entró en su casa y robó varios objetos. Pero un conocido de ambos la convenció de volver a entrar en contacto con él a través de Facebook, así que comenzaron a comunicarse. A Christine, la mamá de la joven, no le gustaba Jared,
pues en su opinión se trataba de una persona mala y no lo quería cerca de su hija. Pero ella no le creía y nunca pensó que algo pudiera llegar a sucederle. Finalmente, Ashley y Jared se pusieron de acuerdo para verse y ella condujo a Grand Rapids para visitarlo. El 28 de noviembre de 2018 fueron a Mulligan's Pub y Hookah Lounge en el distrito de Eastwood, donde fueron vistos hasta horas de la madrugada del 29. Ese día, Ashley tenía planeado visitar a una amiga que se había sometido a una cirugía. Luego iba a encontrarse con su mamá, a quien estaba muy unida, para firmar un contrato de alquiler del nuevo departamento al que pensaba mudarse. Pero Ashley nunca llegó. Tampoco respondió a las llamadas de Christine, cuya preocupación crecía a cada momento ante la falta de comunicación de su hija. La atribulada madre llamó a Jared para averiguar dónde estaba Ashley. Como él no respondió, le dejó un mensaje en el que le dijo que estaba buscando a su hija y quería saber si seguían juntos. También le pidió que le dijera que la contactara y le advirtió que si no tenía respuesta, llamaría a la policía para hacer un reporte de persona desaparecida. En un mensaje de texto posterior, Jared contestó que la joven había dejado su teléfono en el bar y que iba a recogerlo antes de atender al encuentro que tenía con su madre. Incluso afirmó que acababa de hablar con ella y hasta le dio a Christine el número de Demetrius Taylor, un amigo suyo que, según dijo, podía tener información. Pero todo era parte del plan. Jared había llamado a Demetrius para pedirle que si Christine lo contactaba, dijera que la joven había estado en su casa y luego de usar el teléfono se había ido. En su búsqueda, la angustiada madre llamó a Demetrius, quien afirmó que no conocía a Ashley y nunca la había visto. La señora Young estaba cada vez más angustiada y finalmente decidió presentar la denuncia a la policía. Pero no conforme con eso, comenzó a investigar por su cuenta para seguir la pista de su hija. Se dirigió a Mulligan's, donde le pidió al dueño ver las imágenes de las cámaras de vigilancia del local correspondientes a la noche en la que Ashley estuvo allí. Según los informes oficiales, Ashley fue vista el día 28 en una residencia cerca de la calle Franklin. En esa ubicación, 4 días después, el 2 de diciembre, la policía recuperó los restos parciales de una mujer en el sótano de una vivienda de apartamentos, y los Young fueron llamados al lugar. Un vecino fue quien dio aviso a la policía. El hombre comenzó a sentir mal olor en el sótano que compartía con Jared y decidió investigar. Allí encontró una lona de la que goteaba sangre. Entonces llamó al 911. Las autoridades acudieron al lugar y encontraron un torso debajo de la lona, mientras los brazos y piernas se hallaron en una caja de cartón en el rellano de una escalera. No había rastros del resto del cuerpo de la víctima. Tras 4 días de angustia, la desesperada familia se enfrentó al momento más temido. No se habían equivocado al sentir desconfianza hacia Jared y lo confirmaron de la peor manera. Jared Chance comenzó a tener problemas con la ley siendo muy joven, a pesar de que su propio padre era oficial de la policía de Illinois. Cuando todavía era un adolescente, participó en robos a tiendas y se excedió en el consumo de alcohol. Entre sus transgresiones, también había infracciones de tránsito. En 2010 lo arrestaron por entrar a la casa de una exnovia a través de la puerta para mascotas, pero no se presentaron cargos en su contra. En 2011, sus padres, James y Barbara, llamaron a la policía después de una borrachera violenta en la que destrozó el lugar. En 2016, lo encontraron inconsciente en su casa y lo hospitalizaron. Poco después tuvo que entrar otra vez al hospital. Transcurridas alrededor de 3 semanas de ese incidente, Jared se mudó de la ciudad de Holland a Grand Rapids. Quienes lo conocían sabían que era propenso a los arrebatos de violencia y que tenía un carácter salvaje. Ashley, sin embargo, lo veía con otros ojos, algo que lamentablemente le costaría la vida.
Una de sus amigas, Jessica Thielbar, recuerda que podía actuar como un matón con algunas personas, pero a veces se comportaba como un individuo decente. Jessica confesó a los medios que, a pesar de eso, le cuesta imaginar que haya asesinado a alguien y que se siente mal al hacerlo. Le resulta increíble pensar que eran amigos y que solía sentarse junto a él en el café o en clase. Cuando los investigadores entraron a la casa de Jared, encontraron partes del cuerpo en bolsas de plástico negras en una caja de cartón en el rellano de la escalera. En el domicilio de sus padres, a quienes el hombre había visitado después de la desaparición de Ashley, los agentes hallaron escondida bajo un sofá una sierra que pudo haber sido utilizada para desmembrar el cadáver. Jared fue capturado y acusado de mutilación de un cuerpo y encubrimiento de una muerte cuando todavía un forense intentaba identificar a la víctima, lo que resultó muy complicado debido al estado de los restos. Pero Christie no necesitaba esperar el resultado. Ella sabía que se trataba de su adorada Ashley. Para confirmar aquello que para la madre era un hecho, se hizo una prueba de ADN, y el 7 de diciembre de 2018 se informó a la familia que los restos eran suyos. El análisis forense confirmó que la habían asesinado, aunque no logró determinar los medios utilizados por el perpetrador. Los detectives a cargo del caso siguieron los pasos de Jared. Videos de cámaras de seguridad y recibos daban cuentas de que el 28 y 29 de noviembre visitó una tienda y compró cerveza, bolsas plásticas negras y amoníaco, que presuntamente usaría para limpiar rastros de sangre. Como parte de las averiguaciones, los agentes también realizaron algunas entrevistas. Un vecino del sospechoso, Mario Nelson, quien compartió con él en los días previos al crimen, dijo que en una ocasión el joven le manifestó que sabía cómo llevar a cabo un homicidio y salirse con la suya. También narró que vio a la víctima en su apartamento un par de días antes del macabro descubrimiento. Él mismo le abrió la puerta a Ashley, la dejó entrar a la casa y la acompañó al apartamento de arriba donde vivía Jared e incluso compartió con ellos. El 4 de enero se realizó la audiencia de imputación en contra de Jared Chance. Luego de que la fiscal lo acusara formalmente de asesinato y mutilación de un cuerpo, el juez del condado de Kent informó al acusado y su abogado Andrew Rodenhouse que la fianza había sido denegada y que tendría que esperar en prisión hasta la celebración del juicio. Los fiscales hicieron una acusación de asesinato abierto, figura que contemplaba todos los tipos de homicidios, desde el negligente hasta el intencional en primer grado. Se le explicó al acusado que, en su caso, las penas podrían aumentar hasta la cadena perpetua. Al consultarle cómo se declaraba, este dijo ser inocente. Justo antes de comenzar el proceso, la fiscalía le ofreció al imputado un acuerdo de culpabilidad. Este implicaba declararse responsable de homicidio en segundo grado y aportar información que permitiese a las autoridades encontrar los restos no recuperados de la víctima. Un día antes del inicio del juicio, Jared rechazó la oferta. El martes 10 de septiembre de 2019 se dio inicio al juicio. Jared Chance, de 30 años, entró en la sala del tribunal esa mañana con un traje azul y bien afeitado. La primera testigo llamada al estrado fue la madre de la víctima, Christie Young, quien habló sobre sus sospechas hacia el imputado y acerca de la gran mujer que era su hija. Mario Nelson, el vecino que encontró la lona ensangrentada en el sótano de la vivienda, fue el siguiente testigo. Desde el estrado, habló sobre una serie de conversaciones inquietantes que tuvo con Jared. Una de ellas, la que había tenido la vez que le dijo que sabía cómo matar a una persona y salirse con la suya. También le enumeró los elementos que necesitaría para perpetrar el crimen y las cosas de las que tendría que deshacerse, tales como la sangre y las huellas dactilares. De acuerdo con Nelson, mientras su vecino le hablaba, sostenía un objeto que parecía ser una pistola de calibre pequeño.
Nelson relató que en otra ocasión, Jared le pidió ayuda para subir la maleta de un automóvil. Las investigaciones posteriores determinaron que el vehículo descrito por Nelson era de Ashley Young. Nelson también explicó al jurado que el 2 de diciembre decidió bajar al sótano porque él y su novia, Yashieka Christian, percibieron un terrible olor. Una vez allí, encontró la lona con sangre y llamó al 911. Poco tiempo después, llegaron al lugar varias unidades. Una de ellas conducida por el sargento Greg Alcalá. Un video presentado por la fiscalía mostraba las imágenes que captó la cámara sujeta al pecho del oficial. En ellas se podía ver a Nelson y su novia hablando con el agente. Luego el sargento y otros oficiales bajaron al sótano y, horrorizados, confirmaron lo dicho por el vecino. La única forma de describirlo es que era el olor de la muerte, dijo Alcalá. Después de inspeccionar el lugar, el oficial se percató de la presencia de restos de piel y pidió a sus compañeros salir de la habitación para no contaminar la escena del crimen. Seguidamente, el jurado escuchó el testimonio de uno de los funcionarios asignados al caso, quien describió algunas fotografías en la que podía verse el momento en el que el forense abrió la lona y reveló parte del torso de una mujer. En una de las audiencias, 2 técnicos forenses relataron cómo encontraron pertenencias de la víctima dentro de una bolsa color naranja en el interior de un contenedor de basura de una tienda. Entre los objetos estaban las identificaciones de Ashley y los frascos de medicamentos recetados con su nombre, así como un par de jeans manchados de sangre. También hablaron del hallazgo de partes del cuerpo de una mujer dentro de una bolsa de basura negra y otras pruebas recogidas del departamento del acusado. La policía, además, aportó videos de vigilancia en los que se podía ver a Jared tirando en el contenedor la bolsa naranja. Otro testimonio fundamental fue el de Demetrius Taylor, el amigo de Jared, a quien éste trató de convencer para que mintiera al recibir la llamada de la madre de su víctima. Este detalló las comunicaciones con ambos y su decisión de ignorar la solicitud que le hizo el acusado. Uno de los últimos en ofrecer su testimonio fue el hermano de Jared, Conrad, quien dijo al jurado que había compartido con él y Ashley antes del asesinato. Agregó que el 1 de diciembre, el imputado llamó por teléfono a sus padres y les pidió que lo llevaran a su casa para pasar con ellos el fin de semana. La familia llegó a buscar a Jared y lo ayudaron a subir algunas cosas al vehículo. Lo que no sabían en ese momento es que entre los bultos había partes del cuerpo de Ashley. Conrad también explicó que su propio hermano fue quien le confesó el crimen. El 12 de septiembre fue llamado a testificar el teniente Patrick Merrill, del Departamento de Policía de Grand Rapids. Relató que había hablado con Christine Young el 1 de diciembre de 2018, cuando ella asistió a la estación de policía para denunciar que su hija había desaparecido. En esa oportunidad, la señora Young manifestó su preocupación y mencionó específicamente a Jared, luego de lo cual el teniente decidió enviar a un oficial al 922 de la calle Franklin Sureste, aunque en esa ocasión no se encontró a nadie en la casa. Merrill testificó que al día siguiente, el propio Jared acudió al departamento de policía acompañado por su padre para hacer una denuncia por acoso en las redes sociales. Al oír que uno de los oficiales mencionaba su nombre, inmediatamente el teniente se le acercó y le preguntó sobre el paradero de Ashley y si ella había estado con él recientemente. Jared le dijo que no la había visto desde el viernes 30 de noviembre. La fiscalía planteó que existía la posibilidad de que Jared hubiera matado a Ashley, disparándole o golpeándola en la cabeza, lo que no se podía probar debido a que esa parte de su cuerpo nunca fue recuperada. La evidencia era abrumadora, pero la defensa argumentó que nadie sabía cómo había muerto Ashley. También planteó que su cliente no tenía motivo y que no se podía probar que Jared Chance había sido el asesino.
Sin embargo, los esfuerzos del equipo defensor no tuvieron impacto en el jurado. El 13 de septiembre de 2019, Jared Chains fue encontrado culpable y el 10 de octubre se realizó la audiencia en el Tribunal de Circuito del Condado de Kent para fijar la sentencia. Fue condenado a pagar de 100 a 200 años de prisión sin posibilidad de acceder a la libertad condicional hasta cumplir los 130 años de encierro. La sentencia superó con creces las pautas que recomendaban un periodo mínimo de entre 22 años y medio y 75 años. El magistrado explicó que las pautas no tienen en cuenta el nivel de brutalidad involucrado y su falta de compasión y remordimiento. El juez Mark Trusock dijo que, en su opinión, el acusado era un individuo malvado, un monstruo sin conciencia y un peligro para la sociedad, y que sin duda era el peor caso en el que había estado involucrado. Ese mismo día, los familiares y amigos de Ashley hablaron en la corte y se dirigieron directamente al asesino, a quien calificaron de cobarde y malvado. Por su parte, Christine Young llevó a la corte una caja con las cenizas de su hija cubierta con una fotografía y le gritó a Jared que lo odiaba, que quería desgarrarlo miembro por miembro como él lo había hecho con Ashley. Le dijo también que no merecía respirar. También Dana Nelson, la madrastra de Ashley, increpó al acusado. Le dijo que era el diablo y que les había robado el futuro a todos. Además, lo instó a decir qué fue lo que hizo y a revelar dónde estaban las partes de Ashley que no se habían podido encontrar. Furiosa, le dijo que la pena de muerte era demasiado buena para él. Los insultos y acusaciones no parecieron tener ningún efecto en Jared, quien no mostró ninguna emoción y tampoco aprovechó la oportunidad para dar su versión o expresar remordimiento. Tras la condena en su contra, sus padres enfrentaron su propio proceso. El exoficial de policía James Chains, de 76 años, y su esposa Barbara Chains, de 63, fueron acusados de perjurio y complicidad después del hecho. Los investigadores dicen que James, oficial de policía retirado de Illinois, mintió durante una citación en el curso de las averiguaciones y ayudó a su hijo en sus intentos de esconderse y deshacerse de la evidencia. Cada uno de sus padres debía cumplir 1 año de libertad condicional, condenada a cadenas de cárcel escalonadas para garantizar el cuidado de su otro hijo. El juez Paul Denenfeld, del Tribunal de Circuito del Condado de Kent, condenó a Barbara Chains a 45 días de cárcel por perjurio y por ser cómplice de un delito grave. Su esposo, James, recibió 1 mes de cárcel por ser cómplice de un delito grave. La familia de Ashley quedó devastada al saber que los padres de Jared solo recibieron unas pocas semanas de prisión por ayudar a su hijo a encubrir el crimen. La madrastra de la víctima, Dana, dijo que si alguien ayuda o sabe de un crimen y no hace nada al respecto, se vuelve tan culpable como Jared, tan culpable como la persona que lo cometió. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. La muerte de Ashley acaparó la atención nacional debido a las macabras circunstancias que la rodearon. A pesar de eso, de la recompensa ofrecida por información sobre las partes de su cuerpo y de los intentos por lograr que su asesino revelara su paradero, no pudieron ser recuperadas. Esto profundiza la agonía de la familia, que día a día lucha con el dolor de la pérdida y el desasosiego que les produce no saber si eventualmente podrán recuperar los restos de Ashley que siguen desaparecidos. Su esperanza es que vuelvan a su hogar para que Ashley descanse en paz.